Buen día, mi nombre es Paulina y en esta ocasión les hablaré sobre el tema de método simplex y realizaré un breve ejemplo para que tengamos una mejor comprensión y les sirva como práctica. Esta es la actividad comprobación de lectura 2 de la materia de investigación de operaciones. Y vamos a empezar. ¿Qué es el método simplex? El método simplex es un procedimiento interactivo que permite mejorar la solución de la función objetivo en cada paso. El proceso concluye cuando no es posible continuar mejorando dicho valor, es decir, se ha alcanzado la solución óptima, el menor o mayor valor posible según sea el caso, para el que se satisfacen todas las restricciones. El método simplex se basa en la siguiente propiedad. Si la función objetivo z no toma su valor máximo en el vértice A, entonces existe una arista que parte de A y a lo largo de la cual el valor de z aumenta. El ejemplo que vamos a ver es el siguiente. Una empresa utiliza 3 operaciones para armar 3 tipos de juguetes: aviones, carros y motos. Los tiempos diarios disponibles para las 3 operaciones son de 430, 460 y 420 minutos respectivamente. Y los ingresos por unidad de avión, carro y moto de juguete son de 3, 2 y 5 dólares. Los tiempos de ensamble por avión en las 3 operaciones son de 1, 3 y 1 minuto. Los tiempos correspondientes por carro son de 2, 0 y 4 minutos, y por moto son de 1, 2 y 0 minutos. Cuando el tiempo es 0, quiere decir que esta operación no se necesita realizar para este juguete. Serán X1, X2 y X3 las cantidades diarias de unidades ensambladas de aviones, carros y motos respectivamente. En este ejercicio, como bien podemos ver, se trata de obtener la máxima ganancia posible. El primer paso a realizar es interpretar todos los datos, es decir, vaciar la información del problema en una tabla como la que se muestra, donde dividimos la operación de cada juguete con el tiempo y los ingresos respectivamente. El tiempo disponible son recursos que debemos utilizar de manera eficiente, pues se debe ocupar la mayor cantidad de recursos posibles para encontrar la combinación adecuada de productos, es decir, la cantidad de juguetes adecuada para obtener la máxima ganancia posible. Como podemos ver, en la tabla se dividen las 3 operaciones, los 3 tipos de juguete y el tiempo disponible por cada operación. Y además mostramos también los ingresos. En la operación 1, el avión tiene 1 minuto, el carro 2 y la moto 1. En total tenemos un tiempo disponible de 430 minutos. Y así respectivamente con las demás operaciones. Y los ingresos de un avión es 3 dólares, de un carro son 2 dólares y de una moto son 5 dólares. Ahora bien, el siguiente paso es determinar la variable de decisión, que en este caso sería avión, carro y moto, como se muestra en la pantalla. Pues son los artículos que se van a producir y los vamos a nombrar como X1, X2 y X3 respectivamente. Ahora vamos a determinar la función objetivo. Esta es determinada por los ingresos, que en esta ocasión los vamos a nombrar como Z. Y quedaría de la siguiente manera. Max Z es igual a 3X1, que son los 3 dólares por unidad de avión, más 2X2, que son los 2 dólares por unidad de carro, más 5X3, que corresponden a los 5 dólares por unidad de moto. El siguiente paso es determinar las restricciones. Son los recursos limitados, que en este caso serían las operaciones. Por cada operación se determina que habrá una restricción. La restricción 1 es de la operación 1, que tiene como recurso limitado de 430 minutos, que es el tiempo, y quedaría como R1 igual a X1 más 2X2 más X3 y deberá ser menor o igual que 430. La restricción 2 corresponde a la operación 2 con un tiempo limitado de 460 minutos
y quedaría como R2 igual a 3x1 más 2x3 debe ser menor o igual que 460. Y finalmente, la restricción número 3 correspondiente a la operación 3 con un tiempo limitado de 420 minutos quedaría como R3 igual a 3x1 más 4x2 debe ser menor o igual que 420. Una disculpa. La operación 3 quedaría de la siguiente manera. R3 es igual a x1 más 4x2 debe ser menor o igual que 420. Ahora, ahí está representado el modelo algebraico. Si bien miran ese punto A, significa que debe estar sujeto a. Y debemos de representar esas restricciones. Además, hay una restricción que es nada más de apoyo visual, no la puse, pero debemos de representar la función de no negatividad. ¿Cómo se hace esto? Pues que indica las variables que x1, x2 y x3 deben ser mayor o igual que 0. Cabe recalcar que esta restricción es solo representativa y pues no se realiza ningún paso con ella. Ahora, ya que tenemos el modelo algebraico, vamos a igualar la función objetivo a 0, por lo que debemos cambiar el signo de las variables. Quedaría de la siguiente forma. Así también vamos a igualar las variables de las restricciones. Pero para igualarlas necesitamos agregarle una variable de holgura a cada una. No olvidemos acomodar de manera correcta nuestras restricciones, es decir, x1 con x1, x2 con x2, x3 con x3 y así respectivamente con las variables de holgura. De esta manera nos quedaría representada la función objetivo y las restricciones igualadas. Después de esto, el siguiente paso es hacer la tabla simplex. Esto se hace vaciando toda la información de las restricciones ya igualadas. En la primera línea se pone la función objetivo. Después vamos a ir poniendo los valores de cada una de las restricciones igualadas y así sucesivamente hasta terminar. Después de esto vamos a nombrar las filas como F1, F2, F3 y F4 respectivamente. Después vamos a encontrar la columna pivote. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace encontrando de la función objetivo el número más negativo, que en este caso es el -5. Y vamos a encerrar esa columna. Después de esto, para encontrar la fila pivote, debemos de dividir la solución entre el número que esté dentro de la columna pivote, como se muestra en la siguiente manera. Aquí podemos observar que el número más chico es el del dígito 2. Entonces, como es el número más chico, se refiere a que esa va a ser la fila pivote y la vamos a encerrar. De esta manera. Después, para encontrar el elemento pivote, es donde intersecten la columna y la fila pivote respectivamente, que en este caso es el número 2. El siguiente paso, y el primero de los que van a ser repetitivos, es convertir a 1 el elemento pivote y convertir a 0 los valores que se encuentren restantes dentro de la columna pivote. Esto se hace de la siguiente manera. Ahí tenemos la misma tabla simplex de las restricciones y la función objetivo ya igualadas, con la columna, la fila y el elemento pivote. Lo primero que vamos a hacer es igualar a 1 el elemento pivote. ¿Cómo se hace esto? Vamos a determinar y encontrar una ecuación que nos determine y que nos ayude a convertir a 1
el elemento pivote. Entonces, en esta ocasión, vamos a dividir la fila F3, que es el número 2, entre 2, para que así nos pueda dar de resultado 1. Y con esa misma función de F3 entre 2, vamos a darle valor a toda la fila 3. Y quedaría de la siguiente manera. Ahora bien, vamos a seguir con la fila 4. ¿Por qué con la fila 4? Porque como podemos ver en la columna pivote, la fila 4 tiene un valor de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que no se realiza ninguna operación y se traslada de la misma manera con los mismos dígitos y los mismos signos. Y así nos quedaría. Después vamos a continuar con la fila 1 para irnos en orden. Para la fila 1, que debemos de convertir en 0, hay una regla que dice que siempre vamos a empezar con el nombre de la fila, o sea, con el valor de la fila que es menos 5. La función quedaría determinada como F1 y para convertirla en 0, pues debemos de encontrar una función que nos ayude a resolver eso. También la fórmula representa que F1 va a ser el mismo dígito, pero de manera inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser positivo. Entonces, sería F1 más 5 y tenemos que encontrar una fila de las de nuestra nueva tabla que nos ayude a que el menos 5 se convierta en 0. En esta ocasión yo seleccioné F3. Le puse la comilla para determinar que es de la tabla nueva. Entonces quedaría menos 5, que es F1, más 5, F3. F3 es 1, entonces sería menos 5 más 5 y ya nos daría el 0. Y así sucesivamente con el resto de la fila. Como les dije, tenemos que aplicar la misma función a toda la fila. Y después vamos a encontrar una función que nos ayude a convertir el 1 en 0. Aquí sería F2, que es la fila. Recuerden que siempre vamos a empezar con el nombre de la fila. Como ahí es un 1 y es positivo, quiere decir que en la función va a ser F2 menos 1, que se omite y no se pone, de F3. ¿Por qué de F3? Porque es el número que nos va a ayudar a convertir en 0 la fila 2. Entonces quedaría representado de la siguiente manera. Y así sucesivamente con toda la fila. Ahora, ya que tenemos la tabla realizada, vamos a repetir los pasos que acabamos de hacer. Es decir, vamos a encontrar la columna pivote, que es el número más negativo de nuestras variables. Vamos a encontrar la fila pivote, que es la división el resultado más pequeño de las divisiones. Y lo encerramos y tenemos el elemento pivote, que es donde intersectan la columna y la fila. Ahora bien, ya que tenemos nuestra nueva tabla, como lo hicimos en la tabla pasada, vamos a iniciar convirtiendo en 1 nuestro elemento pivote. ¿Cómo se hace esto? Vamos a encontrar una función que nos determine cómo convertir en 0 el elemento pivote. Y la misma función que utilicemos ahí vamos a utilizar para todo el resto de la fila. La función correspondiente sería F2 entre 2, que nos da el resultado de 0, y F2 entre 2, pues nos dan todos los resultados. En este caso, pues sería 0 entre 2, pues es 0, menos 1/2 entre 2 sería 1/4. Y pues el 2 ya lo tenemos, 0 entre 2 pues es 0, 1 entre 2 sería 1/2, menos 1/2 entre 2 sería menos 1/4, 0 se convierte en 0 y 200 entre 2 sería 100. Para la siguiente función también, pues como es 0, el elemento que está dentro de la columna pivote, como ya lo dijimos anteriormente, se traspasa de la misma manera sin aplicar ningún cambio. Ahora vamos con la fila 1. Vamos a encontrar una función que nos ayude a convertir
el menos 2 en 0. Y como ya lo dije, vamos a seguir la regla que dice que siempre vamos a empezar con el número de la fila, que es F1, y vamos a cambiar el signo de nuestro valor. En lugar de ser menos 2, sería más 2, y sería de la siguiente manera. Así estaríamos convirtiendo la fila en 0. Ahora vamos con la fila número 4 y última de esta tabla. Para resolverla vamos a encontrar la función que nos ayuda a convertirla en 0 y siguiendo la regla de empezar con el nombre de la fila, que es F4, y cambiar el signo de nuestro valor que se encuentra dentro de la columna, que en este caso es 4, y se pasa a menos 4. Y vamos a utilizar la fila 2, pero de la tabla nueva, para que nos ayude a obtener el resultado de 0, que en este caso sería 0 menos 4 por 0, que es igual a 0. La otra es 1 menos 4 por menos un cuarto, que sería así, que sería 2. Es que no le había dado clic. Ok. Y luego sería el 4, pues que ya lo convertimos. Entonces, el x3, que es 0, menos 4 por 0, pues es 0. En la siguiente es F4, sería 0 menos 4 por 1/2, que sería menos 2. El siguiente es 0 menos 4 por menos un cuarto, daría de resultado 1. Y el siguiente es, pues sería el resultado de 420 menos 4 por 100. Y de resultado nos daría 20. Ya que tenemos estos resultados, nos podemos dar cuenta que hemos terminado. ¿Por qué hemos terminado? Se dice que hemos terminado cuando no tenemos ninguna de nuestras variables con signo negativo. Como podemos ver, ni x1, ni x2, ni x3 cuentan con un valor negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos terminado el resultado de nuestro problema. Y para determinar las variables y el resultado final, podemos decir que x1 no se encuentra en las filas. Entonces quiere decir que no hay ningún valor y no existe x1. Entonces lo tomamos como 0. x2 nos vamos al resultado y nos da un total de 100 unidades. x3 aparece y quiere decir el total de 230 unidades. Y como bien el total de los ingresos que habíamos representado con Z dan un total de solución de $1,350, que estaríamos obteniendo nuestra máxima ganancia produciendo 100 unidades de X2, que era el carro, y 230 unidades de X3, que eran las motos. Como podemos observar, quedó una variable de holgura, que es la S3. Quiere decir que en la tercera operación sobraron 20 minutos. Y así quedaría representado nuestro problema. Muchísimas gracias.